¿Por qué Dios nunca volvió a hablarle a Abraham después del sacrificio de Isaac? Esta pregunta, que parece pequeña, es en realidad una de las más profundas e inquietantes de toda la Biblia. Imagina esto. Abraham caminó con Dios durante décadas. Dios lo llamó, lo guió, lo corrigió, le hizo promesas increíbles y hasta le explicó sus planes. Era una relación constante, un diálogo abierto. Pero después del monte Morea, después de la prueba más dura de su vida, todo lo que Abraham recibe de Dios es silencio. Y para entender por qué, tenemos que volver al principio, a la historia completa de Isaac. Abraham recibió una promesa que desafiaba toda lógica. Le dijeron que sería el padre de una gran nación, pero él y su esposa, Sara, eran ancianos y no tenían hijos. Los años pasaron, sus cuerpos envejecieron, y la esperanza se fue apagando poco a poco. Cuando Sara escuchó a los ángeles repetir la promesa, se rió. No fue una risa de burla, sino de cansancio, la risa de alguien que ya ha aceptado que hay sueños que simplemente no se cumplen. Pero Dios no está limitado por el tiempo ni por la biología humana. Isaac nació cuando ya no quedaba ninguna posibilidad terrenal. Por eso su nombre significa risa, porque Dios transformó la risa de incredulidad de Sara en una risa de alegría pura. Isaac no fue solo un hijo, fue la prueba viviente, la evidencia tangible de que Dios cumple lo que promete, sin importar lo imposible que parezca. Desde niño, Isaac creció en un ambiente de fe absoluta. Vio a su padre construir altares en tierras extrañas. Escuchó las historias de un Dios que llama, que exige y que siempre está presente. Aprendió una lección fundamental. Obedecer a Dios es más importante que entender completamente sus planes. Sin embargo, hay algo curioso en la figura de Isaac. La Biblia habla relativamente poco de él. No es un protagonista ruidoso como su padre Abraham. No es un guerrero ni un conquistador. Su rol parece ser el de sostener la promesa, de ser el puente silencioso que conecta una generación con la siguiente. Y entonces, llega el día más oscuro de la vida de Abraham. Dios le habla una vez más, pero no para darle una nueva bendición, ni para prometerle algo más. Le habla para pedirle absolutamente todo. Las palabras de Dios son precisas y devastadoras. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. Dios no le pide algo que le sobre, le pide el centro de su vida, el cumplimiento de la promesa, el hijo que tanto ama. La respuesta de Abraham es un silencio atronador. No discute, no negocia, no pide explicaciones. Simplemente obedece. Al día siguiente, se levanta temprano y emprende el viaje. Isaac camina junto a su padre, cargando sobre sus propios hombros la leña para el fuego, sin saber que se dirige hacia su propio sacrificio. Hay un simbolismo profundo aquí. El sacrificio carga el instrumento que lo consumirá. Una imagen que resonará siglos después en la historia de la salvación de una manera aún más poderosa. En medio del camino, es Isaac quien rompe el silencio. Su pregunta es inocente pero cargada de tensión. Padre mío, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? La respuesta de Abraham es más una profecía que una simple contestación. Dios mismo proveerá el cordero. Hijo mío, cuando llegan al lugar que Dios le había indicado, Abraham construye el altar, piedra por piedra, sin prisa, como si cada movimiento fuera una reafirmación de su decisión. Y aquí ocurre algo crucial, que a menudo pasamos por alto. Isaac, que según los estudiosos, ya era un joven con la fuerza suficiente para resistirse y escapar, no lo hace, no grita, no huye, no lucha, se deja atar y se deja colocar sobre el altar. En ese momento, no es solo la fe de Abraham la que está siendo probada, sino también la obediencia y la confianza de Isaac. En el cuchillo se levanta. El destino de la promesa pende de un hilo. El cielo parece contener la respiración. Y justo en ese instante, cuando todo parece perdido,
La voz de Dios resuena por última vez para Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Detente. Ese momento lo cambia todo. El verdadero sacrificio nunca fue Isaac. El sacrificio era la fe inquebrantable de Abraham y la sumisión total de Isaac. En justo entonces, un carnero aparece atrapado en un matorral. El texto sugiere que el carnero ya estaba allí. La provisión de Dios no llegó en el último segundo. Siempre estuvo preparada, esperando el momento perfecto. Isaac baja del altar, vivo. Pero nadie baja igual de un altar. Algo muere en esa montaña, pero algo nuevo y más fuerte nace. Y aquí llegamos al detalle más inquietante de toda la historia. Después de este evento, la Biblia no registra ni una sola conversación más entre Dios y Abraham. No hay más instrucciones, no hay más promesas directas, no hay más diálogos. Una teoría es que Abraham ya lo había entregado todo. Su fe había sido probada hasta el límite, y no quedaba nada más por demostrar. Había alcanzado la cima de la confianza en Dios. Pero hay otra idea, aún más profunda. Quizás, en ese momento, en el monte Morea, el centro del pacto se desplazó. La promesa pasó oficialmente de Abraham a Isaac, no por herencia, no por edad, sino porque Isaac también demostró estar dispuesto a morir por esa promesa. Hay otro detalle misterioso en el texto bíblico. Dice que después del sacrificio, Abraham regresó a sus siervos, pero no menciona explícitamente que Isaac regresara con él, aunque obviamente volvió. Este silencio narrativo parece querer decirnos algo. Es como si el Isaac que subió a la montaña no fuera el mismo que bajó. Cuando Isaac reaparece en la historia, ya no es solo el hijo de la promesa. Ahora es el heredero, y es a él a quien Dios le habla. Dios bendice a Isaac, lo protege, y le da una orden única, que no le dio a nadie más: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra, que yo te diré. Abraham viajó, pero Isaac debía permanecer. Es como si el altar lo hubiera marcado, como si el monte Moría lo hubiera sellado a esa tierra prometida. La vida de Isaac es tranquila, pero profunda. Se dedica a cavar pozos, los mismos que su padre había cavado. Cuando los filisteos se los quitan, no pelea. Simplemente se mueve y cava otro. Es la actitud de alguien que ya estuvo dispuesto a perderlo todo y que ahora confía plenamente en la provisión de Dios. Isaac se convierte en el puente indispensable entre Abraham y Jacob, entre la promesa inicial y su expansión en una nación. No fue el comienzo de la historia ni el gran final, pero fue el sostén silencioso que lo mantuvo todo unido. Y tal vez por eso Dios guardó silencio con Abraham, porque las palabras ya no eran necesarias. La fe había sido demostrada de la forma más radical posible. La promesa estaba segura en manos de la siguiente generación, y el hijo, que estuvo dispuesto a morir en el altar, ya estaba listo para cargar con el peso y la bendición de ser el portador del pacto. A veces, cuando Dios deja de hablar, no es un castigo ni un abandono. Puede ser la señal más grande de confianza. Es la señal de que ya has aprendido a caminar por fe y no por vista. Es la señal de que la promesa está tan arraigada en ti que ya no necesitas escucharla, porque te has convertido en ella. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.